No. Un beso para ti. Come on. Can you move it over? Say it, baby. Pero estos dos que viven contigo. I know you're on a roll. Fernando, pues me da mucho gusto poder conversar contigo. Tiempos difíciles, ¿no? Sí, Adela, gracias y gracias por el espacio. Al contrario, nos Siempre conocemos. Es un gusto platicar con un ícono del periodismo. Ah, te lo agradezco mucho, Fernando. Pues ya son muchos años Te en admiramos esto. muchísimo, te seguimos. Creo que eres una de las mujeres más representativas de esta profesión, de este oficio que devela la democracia, dice verdades, amplía los horizontes del ciudadano. Gracias. Que nos toca, pues, cuestionar, ¿no? Claro, que nos de eso toca, se trata. de eso se trata, Sí. de cuestionar. Y decíamos, en un momentos como estos, que son momentos complicados en muchos sentidos, ¿no? Ahora, rumbo a la elección del 6 de junio, en medio de una pandemia, ¿no? Y este partido que tú diriges ahora, de Nuevo Registro, pues en momentos complicados, Fernando. Muy complejos porque nosotros creemos, si nuestro diagnóstico es correcto, que el ciudadano está redefiniendo el régimen de partidos, el régimen político en general. Creemos que hay un movimiento popular en ciernes, construyendo nuevas rutas de participación, obligando al poder a reconstituirse, a reevaluarse. Y en ese marco decidimos conformar Redes Sociales Progresistas, que es una plataforma amplia, plural, incluyente, que está formada por muchos líderes regionales que vienen de muchos horizontes, muchos de ellos muy jóvenes, que tienen, a pesar de su juventud, bastante experiencia, y que nos hemos embarcado en una ruta, en un trabajo que busca ser parte de ese nuevo régimen de partidos, de una nueva manera de ver la política, de incorporar una nueva clase política, sea porque en otro partido no le dieron oportunidad de despuntar, de destacar, o sea porque por su juventud también los otros partidos o las otras opciones le cerraron las posibilidades. Y estamos empeñados o no se sienten incluidos o no se sienten representados, ¿no? Suele pasar. Ahora, pues en todo este tiempo que resta, camino a la elección, pues nuestro deseo y nuestra idea es poder conversar con los líderes de todos los partidos que van a estar, ¿no? Compitiendo en esta elección, que es la elección más grande de la historia, Así es que agradezco tu disposición y tu disponibilidad para poder empezar con este ciclo de entrevistas y que la gente sepa, ¿no? Qué es lo que propone finalmente cada partido, porque de pronto, pues, quienes vamos a votar, Fernando, no sabemos qué identifica a cada partido. Yo te busqué porque he entrevistado ya algunas candidatas del partido Redes Sociales Progresistas que han llamado particularmente mi atención porque por vez primera incluyen a personas transgénero, por ejemplo, y eso me parece que ya era hora, que ocurriera y que ocurriera así. Es importante empujar y jalar a la sociedad a nuevos estatus, a nuevos estadios de desarrollo, comprensión y entendimiento. Más que promover identidades, lo que queremos nosotros es llegar al punto donde nos veamos como personas. Porque el progresismo es el vértice del humanismo. Ese humanismo que no es nuevo y que a lo largo de la historia ha dado grandes batallas y ha ganado superaciones éticas importantes. La lucha por ser ciudadano, la lucha por ser democrático, la lucha por ser libre, la lucha por ser mujer, la lucha por ser otra cosa que no sea hombre o mujer, dependiendo de la identidad, la orientación y las preferencias de cada quien. La lucha por dejar de ser marginado en una sociedad por lo que fuese, por ser mujer, por ser pobre, por ser con alguna capacidad diferente. La pelea por construir el progreso a partir de visiones de equidad.
Y eso es lo que el progresismo busca. Por eso nosotros nos llamamos redes sociales progresistas. ¿Cómo surge redes sociales progresistas? ¿Y qué lo empieza a mover? Porque, a ver, tú has sido un hombre pues que has estado cerca de la política desde hace un buen rato, pero pues de ser un maestro rural que has tenido, ¿no? Un paso hasta llegar a la... Te puse ahí un libro que como Sí. subsecretario de Educación Pública, ¿no? Y ahora como dirigente de un partido político. ¿Cómo surge y para qué surge? ¿Cuál es el objetivo y cuál es la necesidad de un partido como redes sociales progresistas? Cuando pues, los partidos están muy desprestigiados también y los políticos están muy desprestigiados también, Fe. Sí, desafortunadamente, pero somos necesarios los partidos y somos necesarios los políticos. Lo somos porque el poder es un instrumento delicado que hay que aprender a manejarlo. Y las formas de cómo la sociedad puede poner en manos de personas correctas el manejo del poder, pues son los partidos, las elecciones y los políticos. Por eso deben ser muy cuidadosos cuando elijan a la persona y al partido. Claro. Porque un voto no es igual para una persona o para un partido. Sí hace diferencia votar. El progresismo, por ejemplo, es una corriente que viene de diferentes corrientes diversas y dispersas que estaban en la política mexicana desde tiempo atrás. En el 16-17 muchos comenzamos a respirar vientos de cambio. La rigidez en la que metió al país el Pacto por México, al violentar, digamos, con una agenda los acuerdos que sustentaban el sistema político, y al subordinar al Poder Legislativo a partir de una mesa de notables, que subordinó a los partidos también, y a las militancias, obligándolos a creer en una sola visión paralela y excluyendo cualquier posibilidad de debate sobre las condiciones políticas que se estaban poniendo. Creo que eso aceleró las posibilidades de un cambio radical en el país. Y el país comenzó a reorganizarse desde esos años. Creo que los cambios nunca se dan en años ni en lustros. A veces hay que vivir una década para comenzar a notarlos. Y somos una sociedad que está permanentemente cambiando. La tecnología, los nuevos mercados, el capitalismo neoliberal que hoy está muy criticado, que trajo la globalidad, que promovió la ciencia global, las finanzas globales, y que nos estableció como instrumento los tratados comerciales internacionales de bloques comerciales, de bloques geopolíticos incluso. Claro. Creo que todas esas herramientas, más la maduración y el cambio demográfico de la sociedad, simplemente decíamos hace poco, para tener una idea y ilustrar lo que digo, en el 2000 éramos 38 millones de electores y hoy somos casi 95 millones de electores. Es decir, en 20 años casi somos 3 veces lo que éramos hace 20 años. En 2 décadas el país ha madurado y ha crecido de una manera sorprendente. Y creo que los últimos en darse cuenta son las élites financieras y las élites políticas. Y creo que eso pues nos está llevando a nuevo régimen, a una nueva manera de ver la vida. Nos ha llenado también de enfermedades. La pobreza, la desigualdad, la inequidad social, la violencia. Y mira, es triste porque a veces la violencia tiene rostro de mujer, ¿no? Contra las mujeres, creo, se ha ensañado el crimen, se ha ensañado un sector de la sociedad que lo único que nos muestra es que hay otra enfermedad que se llama impunidad. Y creo yo que todo esto en conjunto, más el despertar de una sociedad cada vez más compleja, más el cambio demográfico, más las nuevas economías y la tecnología, más los bloques regionales, más las tensiones políticas que derivan de los intereses económicos de los bloques regionales, hace de este país, pues, el país que requiere una clase política que no sea tecnocrática, porque no se trata de sumar y restar o de tener contabilidades precisas,
pero que tampoco sea grillesca y ajena a la técnica y a la ciencia. Entonces, nosotros vimos en esta posibilidad una oportunidad. Decir, pues vamos a tratar de proponer a la gente rostros nuevos. Primero, tratar de que las mujeres se empoderen de verdad. Transitar de las cuotas a un empoderamiento real. Tratemos de que eso suceda. De que ganen la mayor cantidad de elecciones o de que sus ideas y su agenda logren visibilidad de tal manera que por lo menos pues convenzan al poder, lo intimiden o lo vuelvan sensible al tema. Al tema, claro. Por lo menos. Tú decías, la violencia tiene rostro de mujer, pero la pobreza tiene rostro de mujer, la falta de salud tiene rostro de mujer. En ese sentido, ¿cuál ha sido el criterio para nombrar candidatos en este partido? ¿No? Yo he sido de pronto muy crítica de que, pues de manera muy pragmática quizá, se ha invitado a celebridades o a gente pública, gente famosa, de nombre, ¿no? Y de cierto renombre a participar, todos los partidos, ¿eh? Y yo te preguntaría, ¿cuál ha sido el criterio? Pues digo, los partidos siempre estaremos preocupados por la popularidad de nuestros candidatos. La popularidad es un factor esencial a la hora del voto. Pero la congruencia es también un factor esencial a la hora del voto. Cuando invitamos a celebridades, buscamos que ellas tengan la madurez social, intelectual, de disciplina en el liderazgo, que les permita en poco tiempo abrevar de las herramientas de política pública y de gobierno y de la política real, para que puedan, en caso de ganar una elección, llevar a cabo un gobierno exitoso. Porque también la permanencia de un partido en el tiempo depende del éxito de sus gobiernos. Sin duda. Y si uno no tiene éxito en sus gobiernos o en la gestión de la Cámara o en la coherencia de las agendas, pues la gente puede abandonarte. Hay una cosa que los partidos no hemos terminado de aprender ahora que terminó la transición democrática. Uh-huh. Los grupos que hicieron posible la transición democrática y que están hoy más en los medios de comunicación que en el poder real, porque de pronto la política como que se ha redistribuido en otros grupos de poder, en otros grupos de influencia. Esos grupos que hicieron posible la transición democrática y que hoy son opinadores profesionales, tienen que asumir también que la transición terminó y que lo que tenemos hoy es la necesidad de una democracia total, de una democracia real, de una democracia participativa y redistributiva del poder que le dé a la gente la posibilidad de influir y sensibilizar al poder mismo, para que éste responda a las nuevas agendas. Y los partidos tenemos que entender que son los ciudadanos los que deciden eso. Y cuando nosotros proponemos candidatos, debemos ser coherentes. Y una mezcla, una especie de ecuación perfecta entre la habilidad del candidato, la popularidad del candidato, el intelecto del candidato y la posibilidad de que pueda ser un buen gobernante con las asesorías adecuadas. Nadie, por más estudiosos que seamos, Adela, estamos preparados para ejercer el gobierno. Tenemos que prepararnos al llegar. Hay que estudiar muchos reglamentos, muchas leyes. Sí. Ahora, la curva de aprendizaje puede ser mucho mayor, ¿no? Claro. Pero mira, por ejemplo, nosotros hemos invitado a deportistas de alto rendimiento o actores excepcionales, ¿no? Y ellos siempre han tenido una visión crítica de la vida pública. Y algunos de ellos ya tienen fundaciones que han hecho el bien en sus colonias. Algunos de ellos dirigen empresas. Y a veces dirigir una empresa se parece a dirigir un gobierno. La única diferencia es que el rendimiento en una empresa no es lo mismo que el rendimiento en un gobierno. Han sido líderes de sus propias organizaciones. Tienen talento para administrar sus emociones. Tienen talento para administrar sus propios ímpetus, porque son deportistas de alto rendimiento. Tienen la disciplina para soportar el fracaso o para medir y administrar el éxito. Y yo los he visto ahora que he platicado, que los he conocido más de cerca y que ya los admiraba desde la pantalla o desde el cuadrilátero. No estamos proponiendo gente principiante, ni estamos proponiendo gente que se va a inventar en la política. Porque la política no necesariamente es la técnica. No, y la política está en todas las esferas de la vida. A eso me refiero.
A través de la política se pueden hacer un montón de cosas o no hacer un montón de cosas, ¿no? En ese sentido, y hablando de la mujer, pues mi pregunta sería, redes sociales progresistas, Fernando, ¿en qué sí y en qué no coincide con la administración actual? Mira, coincidimos con la administración actual en un paquete de valores que nos son relevantes. Por ejemplo, la honestidad y la austeridad pública. Sí se ve en el pueblo, en la sociedad, un cansancio, un agotamiento sobre los excesos que cometieron o que cometimos muchos cuando gobernamos. Y creo que hay que tener un nuevo sentimiento en ese plan. Es muy fácil perderse cuando se llega al gobierno. Eso admiramos del presidente, por ejemplo, López Obrador, que creemos que sigue siendo un hombre austero, que sigue siendo un hombre honesto. La honestidad y la austeridad creo que son dos valores centrales. ¿Qué creo que necesita más el gobierno? Ciencia y técnica, diagnósticos correctos, no los tecnocráticos. Yo acepto y asumo que también la tecnocracia le hizo daño al país en algunos campos. Le hizo bien también. Nos ayudó a administrarnos, nos ayudó a construir instituciones, además. Además, creo yo que en estos 30 años de neoliberalismo mundial, o sea, porque no es solo México, de esta corriente dominante donde la libertad y las fuerzas del mercado predominantes eran las que definían las políticas y los equilibrios sociales, creo que se lograron cosas muy importantes. La agenda de derechos humanos creció, se consolidó en muchos países la agenda democrática, se vencieron muchas dictaduras. Creo también que la globalidad trajo ciencia global. Las vacunas no hubiesen sido posibles sin la cooperación de muchos países y de muchos campos científicos. La tecnología, sí, ¿no? Que tengamos acceso a la tecnología, ya no digamos que seamos los inventores de ella. No. Que tengamos acceso y seamos capaces. Y usar la herramienta. Seamos capaces de usar las herramientas. La robótica que está llegando a las empresas de nuevo orden, que en un primer momento parecían ser empresas transnacionales que se venían a instalar al país y conforme fueron creciendo las cadenas productivas, se convirtieron en algunas de ellas más mexicanas que muchas empresas mexicanas que habían iniciado mucho antes de los tratados comerciales. Todo eso, creo, engloba una época que tiene claroscuros y que debemos analizar y diagnosticar con mucha fuerza, con mucha objetividad. No caer en el garlito de que por un dogma ideológico pueda yo cercenar instituciones que le han hecho bien al país porque han equilibrado el poder ciudadano, el poder público y la realpolitik. La realpolitik, sin controles y sin equilibrios, puede llevarnos a la destrucción de lo que tenemos. Y ahí tenemos que acabar con él. Claro. Nosotros tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos como ciudadanos y como políticos de lo que queremos ser. Y en ese sentido coincidimos también con el gobierno de que es importante hacer un nuevo régimen, construirlo. He oído de este afán en el que critican mucho al presidente porque dicen que quiere ser parte de la historia. No quiere ser parte, ya es parte de la historia. Él es un hombre ya parte de la historia. El tema es cómo termina esta historia. Porque ¿y cómo la historia, pasas? Exacto. ¿Cómo pasas a la historia? Uno no puede escribir la historia hacia adelante. La historia siempre se escribe hacia atrás. Y es bien fácil para los historiadores, porque los historiadores siempre analizan hechos concluidos, no hechos que van a pasar. Y los historiadores analizan evidencias objetivas. Entonces, ¿qué hay que hacer si uno analiza la historia? El régimen posrevolucionario no se construyó en un sexenio, se construyó en muchos cuatrienios, porque eran cuatrienios en esa época. Hubo que hacer muchos pactos, pasaron muchas cosas, para que llegáramos a una era más o menos institucionalizada. Luego esa misma era entró en crisis, comenzamos la transición democrática y llegamos a este aquí ahora, con distintas alternancias en la transición que nos pone en un punto de maduración política que nosotros llamamos democracia total, que es uno de nuestros ejes rectores en nuestras ideas. Y creemos que a partir de ahí podemos crear nuevos gobiernos, con nuevos líderes,
yo creo que ha llegado la hora de jubilar a muchos líderes políticos, aunque no quieran jubilarse, porque a fin de cuentas quien los contrata es el ciudadano. Nadie puede. Entonces, jubilemos. Y se aferran, y se aferran. Claro, y el poder es delicioso, pues ¿cómo no se van a aferrar? El poder te da privilegios, el gobierno te da instrumentos, herramientas. Es adictivo. Pero tendrían que ser instrumentos y herramientas para incidir para bien de los otros, ¿no? Eso es lo que tiene que buscar el movimiento político. Obligar a los políticos a incidir en el cambio. Entonces, Fernando, ¿qué piensas del ambiente político actual? Está muy polarizado, está muy dividido. Todas las mañanas desde Palacio Nacional hay señalamientos, ¿no? Y eso no abona a esto que tú llamas la democracia total. Pues ¿no? es que estamos viviendo como un ambiente medio secundariano, ¿no? Es como si estuviéramos en el bachillerato aprendiendo a hacer política. Por un lado hay una facción financiera que incidió en 3 partidos para construir un bloque y disputarle al presidente el poder. Por el otro lado está el poder del gobierno y el poder del gobierno y el gobierno en el poder, tratando de consolidar su agenda, consolidar el cambio de régimen. Nosotros coincidimos en el cambio de régimen con el actual gobierno, es necesario. La sociedad lo quiere, no somos la misma sociedad del siglo XXI. Lo quiere, cosa. Lo quiso, lo está así lo pidiendo. decidieron. Es más, está decepcionada de que no se lo estamos dando, de que seguimos disputándonos por pequeñeces y de que las grandes cosas y los grandes cambios no los estamos haciendo. Y que lo que está sucediendo junto con la pandemia es en realidad un desequilibrio completo en toda la sociedad. ¿Y qué está pasando en el fondo? Nos enfermamos más. O sea, no solo nos enfermamos de COVID, también nos estamos enfermando de divisionismo, también nos estamos enfermando de odio político. Porque debemos tener diferencias políticas y no tenemos por qué estar de acuerdo unos con otros, ¿no? Es parte de la democracia. Lo que no podemos, Adela, creo yo, es excedernos en la disputa. Y yo creo que ambos perfiles se están excediendo en la disputa. Me parece que no es correcto que una facción financiera junte a los partidos y les dé un ideario. Lo correcto sería que los líderes de los partidos consultaran a sus militancias y construyeran un proyecto alternativo. Y pelearan con ese proyecto alternativo, con sus propias ideas, sus propias limitaciones, y se dimensione ese proyecto. No me parece adecuado para la lucha democrática esta falsa disyuntiva, porque también los dos proyectos tienen coincidencias. También tenemos coincidencias con el otro proyecto. Creemos que hay que consolidar las libertades ciudadanas. No podemos, en el margen de la inequidad social que vivimos, comenzar a renunciar a lo que ya habíamos construido. Claro. A ver, transparencia y rendición de cuentas, por ejemplo. Oye, perdóname, yo quiero un país transparente y políticos que me rindan cuentas. Vamos a hablar de coyuntura entonces. El reporte de la Auditoría Superior de la Federación, ¿qué opinión te merece? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué piensa redes sociales progresistas de las energías renovables, ¿no? Y, por supuesto, de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo creo que son temas que le interesan a la gente, ¿no? En nuestro ideario